Ok, continuamos. Vamos a una clase más brevemente en esta hermosa noche. Vamos a ver ahora la encarnación del Verbo. ¿De quién estábamos hablando ahorita? Del Verbo. ¿Quién era el Verbo? Escúcheme. Un ser que tenía espíritu y alma solamente. Al igual que Dios. Cuando hablamos de Dios, Padre, es un ser que es espíritu y tiene alma. Cuando hablamos del Espíritu Santo, es un ser, escúcheme, cuando hablamos del Espíritu Santo, es un ser que es un espíritu que tiene un alma, pero ahora el Espíritu Santo habita en un cuerpo. ¿Sabía usted eso? No es que el Espíritu Santo tiene cuerpo, sino que habita en un cuerpo. ¿Alguien me puede decir en qué cuerpo habita el Espíritu Santo? ¿Alguien me puede decir en qué cuerpo habita el Espíritu Santo? En el mío habita, no sé en el de usted. Ajá, ok. Entonces el Espíritu Santo habita en su iglesia. ¿Por qué digo su iglesia? Porque el trabajo que hizo Cristo para lograr lo que hoy es la iglesia es un trabajo que lo hicieron conjunto los dos. Hablando de Cristo y hablando del Espíritu Santo, pero el trabajo fue conjunto entre los tres. Ajá. Ok, entonces ese ser que se le conoció como el Verbo, que era espíritu y que era alma, y que de paso ahorita, algunos de nosotros, cuando un hermano se va a otro sitio, lo saludamos de lejos, es decir, por teléfono, le mandamos un mensaje, le decimos, hermano, que el ángel de Jehová te acompañe. ¿Le digo algo? El ángel de Jehová, a este tiempo, como tal, no existe. No ocupa ese espacio, no ocupa esa propiedad. El Verbo no ocupa esa propiedad. Es decir, el Verbo perdió. Óigame esto, el Verbo perdió y ganó. Perdió la propiedad de estar solamente espíritu y alma, porque determinó hacerse carne en un cuerpo. Entonces ganó un cuerpo. Entonces ahora tenemos a Jesús, que es un espíritu, que tiene un alma y vive en un cuerpo. El detalle está que como Jesús tiene fecha de nacimiento, tiene fecha de que fue depositado en el vientre de una mujer, tiene fecha de que nació, que usted y yo no la sepamos, ya ese es otro problema. Y que no estemos claros con eso, pero hay fecha. Y hay un aproximado de 2024 años, según el calendario gregoriano que tenemos por ahí, si no nos han engañado. Y si nos engañaron, hermano, usted no es culpable de que lo hayan engañado. ¿Sí? Ok. Ahora, la encarnación del Verbo, según lo escrito en Isaías 6:8 y Filipenses 2:5 y 8, en el trono de Dios, oiga, en el tercer cielo hubo una conversación en la que se dieron algunos acuerdos. ¿Sí? Vemos que durante esta conversación Jehová Dios puso ciertas condiciones que debían cumplir el Verbo para poder encarnar y hacerse manifiesto en la persona de Jesús. Las aceptaciones o la aceptación de estas condiciones por parte del Verbo están consideradas para la alta crítica teológica como una humillación por parte de Dios el Verbo. En Filipenses se nos dice que el Verbo, antes de manifestarse en la persona de Jesús, se humilló y se despojó a sí mismo para tomar forma de siervo, haciéndose hombre. Si analizamos bien la carta que escribió Pablo a los filipenses y hacemos análisis algunos términos, nos daremos cuenta que en dicho pasaje Pablo presenta la humillación del Verbo anterior a la de Jesús, aunque no se describe en el pasaje el vocablo verbo en forma literal. En el sentido tácito en la oración se encuentra la figura del Verbo. Analicemos el pasaje. Oiga lo que viene. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo,
tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Filipenses 2, 5 y 10. Haya pues, hagamos el análisis, en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Aquí está haciendo referencia a la persona de Jesús, el Cristo o el ungido, el cual siendo en forma de Dios, oiga, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, hablando él de sus prerrogativas, se despojó, se humilló, dejó todo lo que tenía, como gloria, como la adoración que tenía, como posición, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. En este párrafo se está haciendo referencia al estado de transición de lo divino a lo humano. El vocablo despojarse, que indica una acción, demarca el momento en que el verbo tomó la decisión de humillación. Se humilló a sí mismo, porque nadie lo humilló, por supuesto, obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Óigame esto, yo no sé si usted ha leído el pasaje cuando Jesús está hablando de su muerte y dice: nadie me quita la vida, yo la entrego para volverla a tomar. Quiere decir que Jesús no murió porque el diablo era diablo y tenía poder. Que Jesús no murió meramente porque el pecado determinó y decidió matarlo. No, él se humilló a sí mismo, es decir, se entregó. Nadie me quita la vida, yo la pongo, yo la entrego para volverla a tomar. El detalle es que había una deuda y esa deuda se tenía que pagar con la muerte. Y él determinó, él decidió, nadie lo obligó. El Padre no lo obligó, no lo manipuló, no lo intimidó, no lo controló, el Espíritu Santo tampoco. Es más, cuando está la reunión en el cielo, el Padre dice: ¿quién irá por nosotros? Y él voluntariamente dijo: heme aquí, envíame a mí. Eso lo pudo haber dicho el Espíritu Santo, eso lo pudo haber dicho el Padre. No estaba obligado que tenía que ser el verbo. Sin embargo, es el personaje, óigame esto, que desde Génesis capítulo 3, verso 8 se está relacionando con los pecadores para rescatarlo, para salvarlo. Eso es una de las cosas que a mí me llama la atención acerca de este personaje conocido por todos como el verbo. Ok, ahora en Filipenses se nos dice que el verbo antes de ya yo pasé por aquí. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Es una demanda que se nos está haciendo a nosotros. Ahora, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. En este segmento se deja ver el momento en que se produjo la unión hipostática, la unión, oiga lo que viene, indisoluble de lo divino y lo humano. El término unión hipostática tiene que ver con la unión de lo divino, del verbo, con lo humano llamado Jesús. Esa unión se le conoce como la unión hipostática, es decir, indisoluble, no tiene marcha atrás. Es decir, aunque Jesús quisiera dejar de ser Jesús para volver a ser el verbo, eso no puede darse, eso no puede suceder más nunca. Es decir, quien fue el verbo dejó de serlo voluntariamente para que naciera la figura de Jesús. Quien es Jesús ahora es el Teantropos, el Dios encarnado. Esa unión no tiene marcha, oiga, atrás. Entonces, así como esta gran bendición de esta unión hipostática, oiga, en usted y en mí pasó algo parecido. Ya se lo cuento, no se lo pierda, permiso. Usted y yo, cuando llegamos a Cristo, fuimos personas naturales, ¿sí?
personas naturales. La palabra que es espíritu nos penetró. La palabra que es espíritu nos conquistó. La palabra que es espíritu nos cautivó para lo bueno. El día que usted y yo, en fe, le entregamos nuestra vida a Jesús, se cumple lo que está escrito en 1 Corintios, si mal no recuerdo la cita exacta, 5:17, que dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Ese término hechas nuevas, el término nuevo que usa Pablo ahí es kaino, es decir, no es el lente este que yo tengo aquí, que de repente se le partió una patica, se le dañó algo aquí y lo mandé a restaurar en la óptica. Entonces le pusieron una patica nueva, donde estaba pelado lo pulieron, le colocaron otros vidrios, le colocaron aquí esta otra cosita que no sé cómo se llama, y entonces me lo volvieron a dar como nuevo. Como nuevo, señoras y señores, no es nuevo. Nuevo es algo que nunca había existido. Entonces el término kaino que se usa a favor de nosotros, nueva criatura, que fuimos hechos, es que nosotros pasamos a ser una tercera creación que Dios ha determinado crear para sí mismo. Por lo tanto, nosotros para Dios no tenemos pasado. ¿Sí entiende usted eso? Nosotros para Dios, cuando nacimos de nuevo, éramos 0 kilómetros. Así como Jesús, cuando nació Jesús, ya el verbo quedó en el pasado. Ya el ángel de Jehová quedó en el pasado. Ya la palabra de Jehová quedó en el pasado. Ahora es Jesús. Nosotros, oiga, Dios tiene ¿cuántos pueblos en la tierra? 3. Los gentiles, que fue lo primero que hizo. Lo segundo que hizo fue Israel. Y lo tercero que hizo es la iglesia. ¿Estamos claros ahí? Ok. La iglesia, el día que aceptó o cada uno de nosotros, el día que aceptamos a Jesús, pasamos a ser iglesia. Hubo una unión de lo humano con lo espiritual. Y le digo algo, esa unión no tiene marcha atrás. ¿Sabía usted eso? Esa unión no puede ser abrogada o derogada. El día que usted recibió a Jesús, le tengo una buena y mala noticia. El día que usted recibió a Jesús, usted dejó de ser lo que era y pasó a ser algo nuevo. Amén. No hay manera de volver a ser lo mismo que fuimos. Podemos caminar en lo que caminamos antes, descarrilado, andando de vago en el camino donde anduvimos, pero le garantizo algo, que usted nunca podrá gozar como gozó cuando no había nacido de nuevo, como gozaba cuando eras mundo, cuando eras hijo del diablo. Nunca podrás gozarlo. De ahora en adelante, tú que recibiste a Jesús, te queda una sola cosa: reconocer tus pecados sociales y morales, confesarlo, arrepentirte y cambiar, porque el llamado que tienes es irrevocable. Amén, guayayay, cualquiera de las dos es buena. Ahora, de esa misma forma, la unión hipostática es una unión indisoluble que se dio en la naturaleza divina y la naturaleza humana. Por otra parte, hay que tomar en cuenta que el término también que aparece en el pasaje para hacer referencia al sentir de Jesús concerniente a su estado de humillación, indica gramaticalmente que Jesús como hombre está haciendo exactamente lo que anteriormente alguien hizo por igual. Es decir, el hecho de que el término también antes de mencionar a la figura de Cristo, indica que el escritor está instando a los creyentes a tener una amplitud y aptitud de humillación, como lo hizo Jesús después de haberlo hecho el verbo. Si
el término también estuviera antes de la expresión vosotros, entonces el mensaje sería que los creyentes deberían hacer lo que Cristo anteriormente hizo, sin incluir a la persona del verbo. El término también viene del griego kai, que indica similitud de aptitud o de proceder. El pasaje en cuestión corrobora lo antes dicho. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Si continuamos nuestro análisis, nos daremos cuenta que el término, el cual siendo en forma de Dios, se refiere directamente al verbo, lo cual se puede corroborar al leer la continuación. No estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. El término forma que aparece en el pasaje viene del griego morfe, que indica rasgo distintivo, especial o característico de una persona que nadie más puede tener, a excepción de alguien que sea Dios mismo. Además, observamos que el término igual a Dios que aparece en el contexto indica y hace referencia a alguien que tiene la misma naturaleza de Dios, porque también es Dios. En el versículo 7 del capítulo 2 de Filipenses, tomando en cuenta la hilación del pensamiento, se le atribuye el despojo y la humillación al verbo. A continuación citaremos el pasaje. Sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, hablando de Jesús, y estando en la condición de hombre, hablando de Jesús. Si analizamos bien el pasaje, nos podemos dar cuenta que el verbo vino en forma voluntaria a entrar en una condición en la que anteriormente no estaba. Esto es lo que Juan en el capítulo 1, verso 14 afirma, cuando expresa: y aquel verbo se hizo carne. Una vez que el verbo se hace carne, nace la figura de Jesús, el Theanthropos o el Dios hombre. Entonces es cuando Pablo presenta la humillación de Jesús posterior a la del verbo. Citemos el pasaje. Sino que se despojó a sí mismo, tomando figura de siervo, hecho semejante a los hombres, haciendo referencia al verbo, y estando en la condición de hombre, haciendo referencia a Jesús, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La obediencia hasta la muerte de cruz, por lógica se entiende que está haciendo referencia a Jesús, ya que el verbo no puede ver muerte. Lo grande que debemos aprender de esto es que si Jesús en la persona del verbo no se humilla, no nace la figura de Jesús. Pero por igual, con todo y que Dios en el verbo se haya humillado, si Jesús como hombre no procede a su humillación, la humillación del verbo pierde su significado y su objetivo. Por lo tanto, el verbo se humilla y luego se humilla ¿quién? Jesús, para que entonces tengamos esta hermosa bendición y este gran ejemplo para cada uno de nosotros. La grandeza de la humillación del verbo consiste en que dicha humillación se dio todo lo contrario a lo que Satanás quiso hacer. Oiga lo que viene. Mientras estaba con Dios, este ser, es decir, Satanás, sin ser Dios, quiso ser igual a Dios. Mientras que el verbo, siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios. Entonces, ve estas dos comparaciones que hay acá. Es decir,
Satanás, no siendo Dios, quiso tomarse el lugar, la posición y la posesión de Dios. El Verbo, siendo Dios, sí, no se aferró, sino que se humilló, determinó hacerse poco menor que los ángeles. ¿Cómo es eso? Escúcheme esto. El Verbo, el Creador, determinó hacerse poco menor que una criatura. Lea el capítulo 1 de Hebreos y se va a dar cuenta que nosotros los seres humanos estamos hechos poco menor que los ángeles. ¿Sí? Nosotros los seres humanos estamos hechos poco menor que los ángeles. Sin embargo, por causa de la humillación de Jesús, por causa de la humillación del Verbo y por causa de la humillación de Jesús, entonces los seres humanos, así como Cristo fue exaltado hasta lo sumo y fue engrandecido, los hombres y las mujeres que hemos reconocido ese sacrificio que hizo el Verbo y Jesús a favor nuestro en la cruz del Calvario, los que hemos tomado esa vida espiritual, entonces ahora estamos superando a los ángeles. Y ahí es donde yo no entiendo por qué muchos de nosotros estamos orándole a Dios y pidiéndole a Dios que envíe ángeles a defendernos. Pregunto yo, ¿a cuál de los ángeles Dios ha llamado mi hijo eres tú? A ninguno. Pregunto, ¿tú qué posición tienes ahorita? Según Juan 1:12. Más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio, repítelo duro, les dio potestad de ser hechos. ¿Qué tú eres entonces? ¿Qué tú eres? Pregunto, como hija de Dios, como hijo de Dios, ¿superas o no superas a los ángeles? Otra cosita más, porque si esto te hizo ruido, esto te va a hacer más ruido ahora. ¿En cuál de los ángeles ha morado el Espíritu Santo, aunque sea un día? ¿En cuál de los ángeles el Espíritu Santo ha morado algún día, algún momento? En ninguno, señoras y señores, en ninguno. Pregunto, ¿tú no eres templo y morada del Espíritu Santo? ¿Superas o no superas a los ángeles? ¿Estás viendo lo que eres, lo que tienes y lo que puedes en Cristo Jesús? Y entonces nosotros, desviviéndonos, porque de repente hay un culto y en la manifestación de un culto alguien dijo por allá que vio un ángel. Entonces nosotros nos sentimos grandotes, nos sentimos alegres, nos sentimos contentos porque vino un ángel a visitarnos. Ya va. Y le paramos como debiéramos de pararle a la persona del Espíritu Santo que está con nosotros todos los días y habita en nosotros y se mueve para todos lados con nosotros. Es una pregunta que hay que hacerse. Y aquí es donde yo soy un poquito amargo y recio, porque te digo algo. ¿Quién de los ángeles es eterno? Ninguno. ¿Quién de los ángeles es omnipresente? Ninguno. ¿Quién de los ángeles es omnisciente? Ninguno. ¿Quién de los ángeles es omnipotente? Ninguno. Y el Espíritu Santo que habita en ti y habita en mí, sí lo es. Entonces, ¿por qué no darle el lugar de honor al Espíritu Santo que le debiéramos dar? Y le estamos dando lugares de honores a los ángeles que no lo tienen. No estoy en contra de los ángeles, para nada, para que lo sepan. Pero sí me estoy ubicando en la posición que me corresponde a mí como hijo de Dios, como templo y morada del Espíritu Santo, y estoy exhortando a los que me ven y a los que me oyen para que también se den el lugar que les pertenece y le den el lugar que le corresponde al Espíritu Santo en sus vidas. Entonces, si el Espíritu Santo anda conmigo, ¿para qué necesito yo aquí? Pregunto yo. ¿El Espíritu Santo no es omnipotente? ¿Necesita ángeles para que lo vengan a ayudar a espantar un demonio, a quitar a alguien del camino que está atravesado que te quiera hacer daño? ¿Quién fue el que hizo los milagros en el ministerio de Jesús? ¿Quién levantó los paralíticos en el ministerio de Jesús? ¿Quién le devolvió la vista a los ciegos? ¿Quién hizo que los demonios salieran dando gritos y huyendo? El Espíritu Santo. Jesús no pudo hacer ningún milagro, se lo voy a demostrar más adelante en la guía. Entonces, entendamos, hermanos queridos, que hemos estado, escúcheme, desconociendo qué somos, qué tenemos y qué podemos. Y por esa razón tenemos tanta autodesprecio y baja estima.
También hemos estado, ¿cómo le digo esto? Desubicados en cuanto a la persona del Espíritu Santo y en cuanto a la labor del Espíritu Santo. De paso le animo, después que terminemos esta guía, que es de Cristología, vamos a estudiar neumatología. El término neuma es espíritu, logía es ciencia. Es decir, vamos a estudiar la vida de los espíritus y la vida del Espíritu Santo. Aunque ese material, para los que me están oyendo en el video, ya lo tenemos en YouTube. Neumatología, ya lo tenemos allá. Los que quieran adelantarse, bueno, los demás aquí se esperan, ¿sí? Que terminemos esta materia y luego vamos a estudiar la vida del Espíritu Santo. Ahora, no digo y no niego que Dios en alguna ocasión, escúcheme esto, envíe un ángel a socorrernos, pero cuando Dios tenga que enviar un ángel para socorrer a Octaviano Torres, porque Octaviano Torres está caminando como un inconverso, como un impío, como un hijo del diablo, es la única manera. Porque si yo ando en comunión, en intimidad con el Espíritu Santo me va a advertir a mí de todos los peligros, de todos los problemas que me puedan estar acechando, siempre y cuando haya camaradería, cuando haya esa intimidad, cuando haya esa relación con el Espíritu Santo. Ahora pregunto ¿yo quiero ser tratado como un hijo de Dios o como un inconverso? Bueno. Entonces, nosotros los hijos de Dios no tenemos necesidades, ninguna necesidad tenemos. ¿Qué tenemos? Demandas. Una necesidad y una demanda son dos cosas muy diferentes. Entonces nosotros tenemos que demandar, pero Dios también está haciendo una demanda. ¿Cuál es la demanda que Dios nos está haciendo ahorita? Que lo ubiquemos en el sitiar de honor que Él ya tiene posicionalmente, pero que por desconocimiento de nosotros no lo ubicamos en ese sitiar de honor. Y por no ubicarlo en ese sitiar de honor, el que todo lo puede, no puede hacer un poco de cosas que puede y quiere hacer en nosotros por causa del desconocimiento que tenemos. Porque le estamos pidiendo que nos atienda como a inconversos, es decir, que nos mande los ángeles para que nos cuide la casa, para que nos cuide en el camino, para que nos lleve de aquí para allá y de allá para acá. Los ángeles son importantes, sí, tienen su importancia, pero tienen su lugar y su espacio. ¿Sí? Entonces, ¿en qué consiste la humillación del verbo? Ya estudiamos quién era el verbo, quién era el ángel de Jehová, quién era la palabra de Jehová. Ya vimos que el verbo se hizo carne. Entonces ya tenemos el teantropos, el Dios hombre. Y ya sabemos que esa unión hipostática de lo divino y lo natural no tiene marcha atrás. Al igual que usted en su vida espiritual no tiene marcha atrás. Por mucho que usted se descarrile, por mucho que usted quiera renegar, lo que usted ya es, sencillamente ya lo es. Amén. Esto es como lo biológico. Es decir, los que nacimos siendo varones, vamos a ser varones para el resto de nuestra existencia sobre la tierra. Las que nacieron siendo hembras, van a ser hembras para el resto de su existencia sobre la tierra. Al igual, los que ya nacimos de nuevo, no nos morimos jamás y nunca. Jamás y nunca. No hay muerte para nosotros. ¿Por qué razón? Porque a nosotros se nos dio vida eterna. Estoy hablando del espíritu, ¿no? Físicamente puede que muramos, porque Pablo dijo que el día del arrebatamiento los que estén muertos van a resucitar, ¿sí? Pero luego nosotros, los que hayamos quedado vivos hasta la venida del Señor, seremos transformados o arrebatados, pero antes de ser arrebatados seremos transformados. Y él dice que esto corruptible sea vestido de incorrupción. Ahora la pregunta es, ¿qué es esto corruptible de lo que Pablo habla? Y luego dice, esto mortal sea vestido de inmortalidad. ¿De qué otra cosa me está hablando Pablo? De paso me habla de dos cosas. El detalle del detalle es que nosotros no somos dos cosas, somos tres cosas. ¿Por qué Pablo no me habla de la tercera? Porque ya te hablé, Octaviano, en Colosenses 2:10 dice que en Cristo Jesús nosotros estamos completos, no necesitamos nada. Entonces, esto corruptible es la mente, es el alma, que la estamos santificando constantemente, santificando a través del estudio, del análisis de la palabra, y la vamos santificando para el propósito de Dios con nosotros y para evitarnos muchos problemas en la tierra. Y esto mortal es esto mortal, porque ya el alma, como está unida al espíritu,
no es mortal. El alma es corruptible, pero no es mortal. Pero esto sí todavía en nosotros es mortal. Pero ese día, una vez de que pasemos a la inmortalidad, va a ser una inmortalidad eterna, como ya la tenemos en el Espíritu. ¿Amén? Amén. Ok, entonces, amados y amadas, lo prometido es deuda. Oiga dónde quedamos. Página 11. ¿Sí? ¿En qué consiste la humillación del verbo? Es decir, ¿qué se buscaba? ¿Qué se quería? ¿Cuál era el objetivo? Entonces, mi recomendación para los que nos ven y nos oyen, por favor, comparte estos videos por todas las cuentas que usted consiga por ahí del área, las cuentas sociales. Ya tenemos 89 suscritos. Nos consiguen en YouTube como Octaviano Torres. Dios me les bendiga.